¿verdad?, a trabajar. Fíjense que la convicción que hay detrás de esto es que el Espíritu Santo y la palabra de Dios por sí mismo pueden hablar al corazón de una persona, ¿no? Es solo hecho de estar y entregar y confiar que el Señor va a hacer a través de la lectura. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Muy bien, vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Nos queda la última iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que con tu Santo Espíritu esta palabra hoy día quiere hablar a nuestro corazón. Dios mío, ayúdanos a entenderla y sobre todo a examinar nuestra propia vida a la luz, Señor, de lo que hoy día tú quieres decirnos. Padre Santo, tú sabes que estamos llenos de estímulos, estamos llenos a veces incluso de preocupaciones y tensiones. Más de alguien ya está pensando en lo que viene la próxima semana y tal vez otros, Señor, todavía están enganchados de lo que se vivió. Yo te ruego, Señor, que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que podamos ser tierra fértil, Dios mío, para lo que tú quieres sembrar esta mañana en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, salva, tu palabra sana, tu palabra restaura, tu palabra corrige, tu palabra anima, tu palabra fue concebida en tu corazón, Señor, por eso te damos gracias por ella, pero ayúdanos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, no solo a entenderla, no solo a leerla, no solo a escucharla, sino por sobre todo, Señor, a obedecerla. Gracias por estar aquí, Señor, gracias por tu presencia, que nada ni nadie, Señor, impida el mover de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, esta es una carta de las 7 que aparecen en este libro de Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, de iglesias del primer siglo que se ubicaban en lo que hoy es Turquía. Usted no sé si ubica, ¿verdad? Se ubica en el mapa, pero Turquía es una nación grande, importante, ¿verdad? Está en la frontera entre Asia y Europa.
y hay una región donde en el primer siglo, después de la ascensión de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, se conformaron iglesias, ¿no? A propósito de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hubo una actividad importante, evangelística, misionera, en ese sector, en ese lugar geográfico, y se fundaron iglesias. Por eso que si usted revisa el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis y recuerda lo que hemos venido conversando los domingos, usted va a encontrar que ahí se ubicaba Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Sardis, Laodicea, que eran ciudades, ¿no? Donde habían iglesias. Filadelfia es uno de esos lugares, se cree que es la ciudad más joven de esa región, que al parecer habría sido fundada aproximadamente el año 150, 200 antes de Cristo. Una ciudad que vivió en el primer siglo, ¿verdad? En los primeros años, 2 importantes terremotos que la destruyeron y la devastaron. Era una ciudad que se destacaba porque estaba ubicada en una zona volcánica y saben que había muy buen vino. Ustedes conocen eso, ¿no? Había muy buen vino, ¿no? Era conocida esa ciudad por los mostos, ¿no? Por los caldos, como diría un especialista. Pero fíjense, a diferencia de las otras iglesias, la iglesia que se ubicaba en Filadelfia, entre paréntesis, Filadelfia significa que ama a los hermanos o amor fraternal. Eso significa el nombre de la ciudad, ¿no? Pero a diferencia de las otras iglesias que se ubicaban en las otras ciudades, esta era una iglesia más bien pequeña. No sé si se fijó cuando leímos, ¿no? En el versículo 8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿no? Se cree que era una iglesia más bien reducida, ¿no? No era tan numerosa, ni tan poderosa, ni tan fuerte, ¿verdad? Como las iglesias que se ubicaban en las otras ciudades. Lo otro importante decir, ¿verdad? Que a diferencia también de la carta que se les entrega a estas iglesias, a estas 7 iglesias, esta, ¿verdad? La de Filadelfia, es la que no tiene reproches, más bien reconocimientos. Si usted revisa el texto del versículo 7 al 13 que hemos leído, no hay un reproche. Lo que hay es un reconocimiento, ¿no? Y esto es en el contexto de la visión, tal vez eso debía haber comenzado diciendo, en el contexto de la visión que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos, si usted revisa el capítulo 1, ¿verdad? Respecto de lo que estaba sucediendo en la iglesia o en las iglesias en ese tiempo, visión que le permite a él ver a Jesucristo, ¿verdad? Para precisamente hacer una evaluación y que se entregase, ¿verdad? Un feedback a estas iglesias de cómo ellos estaban viviendo el evangelio en ese tiempo. Al igual que las otras iglesias, Filadelfia también tenía presencia, la ciudad de los judíos. Incluso si usted se fija, se menciona en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Bueno, uno de los grandes problemas de la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia del primer siglo fue precisamente esta pugna, esta lucha con los judíos, ¿no? Porque la predicación de la primera iglesia, ¿verdad? Culpó precisamente a los judíos que crucificaron a Cristo porque no creyeron que Él hubiese sido el Mesías, ¿no? Incluso algunos que se convirtieron al cristianismo, judíos, ellos sostenían, ¿verdad?, que si bien era un tema de fe y que tenía que ver con la gracia de Dios a través de Jesucristo, no podían dejar de lado algunas prácticas que ellos desarrollaban en la tradición judía. Por ejemplo, la observancia de algunas fiestas, ¿verdad?, conmemorativas, algún tipo de alimentación, y para ellos lo que era más difícil de dejar era la circuncisión, que era la señal del pacto antiguo, ¿no?, que era esta marca al 8º día en los varones en el prepucio. Por consiguiente, ¿verdad?, había una pugna interesante, fuerte, y a veces incluso bastante violenta, en estas sinagogas donde se desarrollaba el culto judío, la tradición judía, y de donde precisamente muchos de ellos o algunos de ellos se convertían, o aquellos que no eran judíos se convertían, ¿no? Y se desarrollaba esta pugna. De hecho, ¿verdad?, tal vez los principales enemigos de los cristianos de este primer siglo fueron precisamente los judíos.
Por eso que algunas de estas cartas mencionan la presencia de sinagogas. Incluso en una de las que hemos visto anteriormente habla de la sinagoga de Satanás. Esta también me parece que menciona lo mismo, ¿no? En el versículo, exactamente en el versículo 9. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. Una expresión bastante fuerte, ¿no? Pero esta iglesia también vivía, ¿verdad?, la violencia y la persecución de la presencia, ¿verdad?, de esta tradición judía. Pero era una iglesia pequeña. Entonces yo quisiera compartir con ustedes, porque sin duda el hecho de que esta visión, esta carta haya quedado revelada, ¿verdad?, hasta nuestros días, es porque hay algún mensaje que también el Señor quiere compartirnos hasta esta época, hasta esta fecha, ¿no? Y yo quiero precisamente proponerles algunos pensamientos. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa expresión, ¿verdad? Fíjense qué interesante, ¿no? Está hablando definitivamente de Jesucristo, el santo, el verdadero. Son nombres, ¿no?, que se le da a Jesucristo en lo que es el texto bíblico. Incluso, fíjense que la expresión, el que tiene la llave de David, ¿no? Esa es una mención que uno encuentra incluso en Isaías, en el capítulo 22, versículo 22, ¿verdad? En Primera de Reyes, es una expresión que se ocupa, ¿verdad?, en un momento en que se quería, ¿verdad?, se quería llegar a la presencia del rey, pero había un mayordomo del palacio, Eliakim, menciona el texto, que el que tenía la llave, y era él quien decidía, ¿verdad?, si se podía acceder al rey o no se podía acceder al rey. Por consiguiente, ¿verdad?, él tenía la posibilidad de discriminar o de decidir quién podía, ¿verdad?, acceder o estar en la presencia del rey, porque era el mayordomo y el que tenía la llave, ¿no? Este concepto que uno lo encuentra en la historia del pueblo judío. Lo que hay acá, ¿verdad?, es un reconocimiento de que este Jesucristo, que es el santo, que es el verdadero, es por el cual nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Es el que tiene la llave, es el que abre la puerta, ¿verdad? Este concepto ¿se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y se rasgó el velo, ¿no es cierto? Y ese hecho marcó simbólicamente el acceso de todo el mundo, ¿verdad?, a la presencia de Dios, ¿no? Es decir, lo que hay acá, ¿verdad?, es el reconocimiento absoluto de la autoridad de Jesús, quien es el que le está hablando a la iglesia, pero además está tipificando a Jesús como aquel que tiene la autoridad, como aquel que es el camino, precisamente, o el que tiene la llave para llegar a la presencia de Dios. Es el verdadero, es el legítimo, es el santo. No hay otro camino, no hay otro que tenga la posibilidad de llevarnos a la presencia de Dios más que Él. Esa es la figura, ¿verdad?, que de alguna forma está puesto en este versículo como mensaje para la iglesia. Y es interesante entender esto, porque de alguna forma el reconocimiento de esta autoridad de Jesús como camino para llegar a Dios está en el contexto de un grupo de hermanos, al parecer muy pequeños, no con mucha fuerza, sin mucha presencia. Por consiguiente, es parte, ¿verdad?, del ánimo, es parte, ¿verdad?, del llamado que hace Jesús a esta iglesia a perseverar. Si usted se fija, hay algunos elementos que están presentes y que también están presentes en las otras cartas, ¿no es cierto? Versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, al que venciere yo lo haré columna. Es decir, no te desanimes, eres pequeño, ¿verdad? Tal vez eres débil, no tienes mucha fuerza, pero yo soy el verdadero, yo sé lo que tú haces, yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo soy el que abre la puerta, ¿verdad?, para llegar a la presencia de Dios. Es decir, no es cualquiera el que está hablando, es alguien que tiene la autoridad, es alguien que puede animar al frágil, al débil, al que se encuentra de alguna forma, ¿verdad?, sobrepasado por alguna circunstancia, al que tal vez, a pesar de las circunstancias que rodeen su vida, que es el caso de la iglesia, ¿no? Ustedes son pocos, no tienen mucha fuerza,
Pero yo quiero que tú sepas, y yo te estoy hablando, ¿verdad? Yo que tengo la llave, yo que soy el verdadero, yo que tengo acceso a Dios, por mí puedes llegar a Dios. Ese es un poco el sentido. Es decir, en la fragilidad, que muchas veces se puede transformar en una trampa, porque esa fragilidad, ¿verdad? O esa debilidad, muchas veces nos atemoriza y no nos permite entender que para Dios ese no es tema. El problema no es, ¿verdad?, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad o nuestra debilidad, sino que el problema es nuestra fe. Por eso que en esta carta, en algún momento, ¿verdad?, se le dice a la iglesia: retén lo que tienes. Esa expresión, retén lo que tienes, incluso en el versículo 11, para que ninguno tome tu corona. A otra iglesia le había dicho, ¿verdad?, sé fiel hasta la muerte, ¿se acuerdan? Y yo te daré la corona de la vida. Es decir, retén lo que tienes, tiene que ver con la palabra de Dios, porque lo dice en el versículo anterior, pero también tiene que ver con la fe. Es decir, mientras tú tengas fe, mientras tú retengas mi palabra y la obedezcas, mientras tú la guardes, esa palabra está expresa en el texto, yo voy a estar contigo. No depende, ¿verdad?, de tu influencia, no depende de tu fortaleza, no depende, ¿verdad?, de tu patrimonio. Tal vez seas a los ojos de los demás muy insignificante, pero si tú permaneces, si tú eres fiel, yo estoy contigo. Y fíjense que esa expresión Jesús a esta iglesia la recalca de una manera profunda. Versículo 12: yo lo haré columna, dice, al que venciere. ¿Qué significa al que venciere? La palabra vencedor ahí está vinculado, ¿verdad?, con victoria, ¿no? Es decir, al que finalmente persevera. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Hay un sentido de pertenencia como columna en la presencia de Dios, con el nombre de Dios, ¿no?, en ese versículo 12. Pero todo a propósito de la autoridad de Jesús. Yo soy el santo, yo soy el verdadero. Tiene que ver definitivamente, ¿verdad?, con aquello que la iglesia creía, con aquello que la iglesia hoy cree. La presencia, la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Es Él el que nos alienta. Es Él, ¿verdad?, el que ha inspirado, ha guiado, ha cuidado a la iglesia a través de toda la historia del mundo. Lo que ha unido, ¿verdad?, a todo el mover de aquellos que han creído, hombres y mujeres de distintas culturas, de distintas regiones, de distintas capacidades, de distintas formaciones, de distintas familias, ha sido Jesucristo. Jesucristo, una de las realidades más poderosas y potentes de la iglesia primitiva hasta el día de hoy fue la certeza, por ejemplo, de su resurrección. Por consiguiente, ¿verdad?, la fuerza de este evangelio que ha permitido que la iglesia sobreviva, que ha permitido que iglesias pequeñas como esa, comunidades a veces ínfimas, permanezcan, es la autoridad y la presencia y la fe en Jesucristo. Eso es clave, eso es trascendente. No es una fe que se vuelca institucionalmente, ¿verdad?, en estructuras o en jerarquías o en personas o en filosofías o ideologías. Es la persona de Jesucristo. Es Él el que está animando a esta iglesia que muy probablemente se sentía disminuida, perseguida. Fíjense que tanto es así que Jesús se encarga de mostrarles que ellos, a pesar de ser tan pequeños y con tan poca fuerza, iban a ser honrados. ¿Y de qué manera? Lo dice el texto. Si usted revisa lo que leímos, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ellos, ¿verdad?, van a reconocer que yo te he amado. Fíjense que cuando yo leía y pensaba en estos pasajes, me acordé del Salmo 23. En el versículo 5, ¿verdad?, del Salmo 23, usted me imagino que se lo sabe de memoria, ¿no? ¿Se lo saben de memoria todo? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 5? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esa palabra aderezar es preparar, ¿no? Viene de aderezo. Es decir, preparas un banquete, dice otra traducción. Preparas un banquete, ¿verdad?, delante de mí, en presencia de aquellos que me afligen. Es decir, ¿verdad?, fíjense la concepción que hay acá. Mientras hay muchos que me quieren hacer el mal, mientras hay muchos que son mis enemigos, que me angustian, que me amenazan, que están esperando, ¿verdad?, por mi carne, tú me sientas en tu mesa y me preparas un banquete. Es decir, tú me bendices y tú estás conmigo, en presencia de aquellos que quieren hacerme el mal. Ese es el sentido, ¿no?, que se transmite en esa expresión a la iglesia de Filadelfia. Hermanos queridos, y ahí hay un principio para nuestra vida. Quien te llamó es Jesucristo. Quien te sostiene es Jesucristo. Quien te lleva al Padre es Jesucristo. No es la simpatía con tal o cual denominación. No es la simpatía con tal o cual liderazgo, es Jesucristo. Por eso que Hebreos, por ejemplo, usted se acordará, en el capítulo 12, versículo 2, Hebreos 12:2, si me ayudas, Ítalo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Para que contextualicemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante, que tenemos por delante. ¿De qué está hablando? Está hablando de la vida. Ese pasaje está hablando de la vida. Cómo, ¿verdad?, nuestra vida se desenvuelve en medio de circunstancias, de recuerdos, de presencia, influencias, testigos, personas. Y el llamado es precisamente, gracias, el llamado es correr con paciencia, a perseverar con fe. Ese concepto de paciencia está vinculado a la fe, absolutamente. Pero ¿cuál es el gran elemento que inspira esa fe? Nuestros ojos en Jesús. ¿Se dan cuenta, no? Dice el autor, hay otra expresión que habla de el origen y el que perfecciona. Es Jesús, nuestra fe. Y eso es importante entenderlo porque precisamente es el elemento que está presente en este caso en la iglesia de Filadelfia. Porque al parecer ellos se sentían a lo mejor menoscabados, porque eran desconocidos, porque no tenían acceso, ¿verdad?, a los principales lugares, porque eran tal vez anónimos, pequeños, frágiles. Yo te conozco, yo sé quién tú eres. Es más, yo sé cómo has guardado la fe. Yo sé que has guardado y retenido la palabra. No te preocupes por aquellos que te han hecho mal. No te preocupes por aquellos, ¿verdad?, que quieren hacerte mal. Ellos van a reconocer cuánto yo te he amado. Lo único que te pido es que perseveres. Fíjense, esa es la única iglesia que Jesús le dice, vengo pronto. Qué maravilloso. Vengo pronto. Que era la gran esperanza, ¿verdad?, de los discípulos de ese primer siglo. Vengo pronto.
Solo tienes que tener paciencia y fe. Y si perseveras, y si eres paciente, y si retienes, ¿verdad?, eso que tienes en ti, que es la fe, y que es mi palabra, yo te pondré como columna en mi templo y escribiré mi nombre en ti. Eres mío. Ese elemento marca absolutamente la propiedad. Eres mío o eres mía. Pero debes permanecer. Ese es el gran dilema, ¿verdad? Lo fue en esa época, ¿cuánto más en el día de hoy? Fe. Es el gran desafío nuestro, la fe. Por eso que este llamado a poner nuestros ojos en Jesús sigue siendo estratégico en nuestro tiempo. Porque muchos de nuestros problemas y de nuestras vinculaciones con Dios, con la espiritualidad nuestra y la manera en que decidimos finalmente vivir la vida allá afuera, tiene que ver con nuestra fe. El gran llamado, ¿verdad?, de Jesús a estas iglesias es: ten paciencia, persevera, no te desanimes, retén lo que tienes, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Hoy día es exactamente lo mismo. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, que esa es la gran esperanza del pueblo cristiano evangélico, el regreso de Jesús. ¿Se acuerdan, verdad? Ese momento en que Jesús se despide de sus discípulos, cuando a Él lo van a buscar y los discípulos escuchan de Jesús, ¿verdad?, que Él se va a ir, que los va a dejar y que a donde Él iba, ellos no lo podían seguir. La desazón, la tristeza, la confusión, porque ellos lo habían dejado todo. Ese fue un sentimiento, ¿verdad?, que se impregnó. Por eso es que cuando Él resucita, para ellos fue un cambio dramático, porque adquirió relevancia, ¿verdad?, todo lo que Él dijo, y con mayor razón, el regreso de Él. En la iglesia de Tesalónica, no está aquí en Apocalipsis, en la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia a la cual Pablo le escribe 2 cartas, habían hermanos que creían inminente el regreso de Jesús, incluso algunos habían dejado de trabajar. Por ahí Pablo dice: el que no trabaje, no coma. Pero está en ese contexto, porque para ellos era inminente. Y era tan inminente, ¿verdad?, que les permitía soportar, por ejemplo, la persecución. Él viene. Pero también, de alguna forma, los llevaba a esta crisis. Mejor no trabajo, ¿verdad?, porque estoy esperando, y a lo mejor alguno de ellos en algún cerro, ¿verdad? Incluso había conflicto con aquellos familiares que habían fallecido. ¿Qué va a pasar con ellos? Era un sentimiento poderoso. Jesús lo repite de nuevo aquí en Filadelfia: vengo pronto. Es nuestra esperanza, vengo pronto. De alguna forma, ¿verdad?, estas expresiones nos permiten comprender algo que Pablo desarrolla, ¿verdad?, en muchas de sus cartas, ¿no? Tengan paciencia. Es cierto que nos vamos desgastando, es cierto que estamos en tribulaciones, pero no se olviden que nosotros vivimos por fe. ¿Se acuerdan de Pablo, no? Y vivimos por fe no viendo las cosas que se ven, las que son visibles, porque las cosas que se ven, ¿verdad?, son temporales, sino que nosotros vivimos viendo aquello que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Esa fue la expresión, ¿verdad?, de la iglesia, la experiencia, la vivencia de la iglesia. Porque se estaba viviendo el Evangelio, se estaba viviendo la convicción de Cristo en contexto en que Dios y Jesucristo eran rechazados. Jesús lo dijo en la oración en el capítulo 17 de Juan, ¿no? El mundo los aborreció como me aborreció a mí. Están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo los odia, los aborrece. Y no quiero que nos quede una visión
dramática, traumática, lo que sucede es definitivamente es que este mundo ha rechazado y rechaza, y con bastante vehemencia cada vez más, todo aquello que tenga que ver con Dios. Y se ha sacado, ¿verdad?, de todos los lugares, absolutamente, bajo el concepto de laicismo o secularismo, ¿verdad? Esta expresión que tiene que ver básicamente con tolerancias, pero la realidad es que Dios ha desaparecido absolutamente de todo escenario humano. Lo más reciente que he escuchado, ¿verdad?, esta propuesta de una parlamentaria, digamos, por sacar esta expresión en el Congreso, ¿no? En el nombre de Dios se abre la sesión. Y cuando usted escucha los fundamentos, son fundamentos que parecieran razonables, pero que tienen consecuencias, como lo hemos visto en la sociedad y en la cultura. Porque si hay algo, ¿verdad?, que ayuda, que beneficia la vida del hombre, la vida de la mujer, la vida de la familia, es la presencia de un Dios. La presencia de un Dios. Y no lo digo, ¿verdad?, de manera fanática o totalitaria, sino que lo expreso definitivamente en el ámbito de la espiritualidad que cada uno de nosotros tiene ante la presencia, ¿verdad?, de aquello que es sobrenatural y que es eterno. Y que se traduce finalmente en una esperanza. Porque la manifestación más concreta de esto, que para algunos agnósticos pudiera ser cuestionable, es la esperanza. Si hay algo, ¿verdad?, que humanamente nos ayuda a entender la fortaleza de eso, es la esperanza. Y la esperanza, ¿verdad?, no es algo concreto. Yo no le puedo sacar la foto a la esperanza. Mira, aquí tengo una diapositiva de la esperanza. Es algo que se construye en el corazón por un anhelo, un deseo, una expectativa en quien yo deposito mi fe. Y ese solo hecho, ¿verdad?, me hace vivir cada día. Ese solo hecho me hace enfrentar la enfermedad. Ese solo hecho me hace enfrentar la crisis. Ese solo hecho me hace enfrentar, ¿verdad?, aquello que me sobrepasa, la esperanza. Incluso la propia muerte. Por eso que hay testimonios, ¿verdad?, del primer siglo, cuando los cristianos vivían el martirio, de cómo morían abrazados y cómo soportaban, ¿verdad?, esos castigos. No todos, por supuesto. Y hoy día, ¿verdad?, no es diferente. No tenemos un circo romano acá, ¿verdad?, en ninguna plaza de Las Condes ni Vitacura, Los Barnechea. Pero sí tenemos crisis, conflictos hoy día. O tenemos un contexto, ¿verdad?, que nos adormece y que nos domestica y que nos hace ver a Dios, creer en Dios, pero finalmente creer que no lo necesitamos porque cada uno de nosotros vive su vida. Pero lo que hay presente acá, ¿verdad?, es un compromiso de Jesús con un grupo de hombres y mujeres en medio, ¿verdad?, de una sociedad invasiva, perseguidora, discriminadora, donde ellos estaban viviendo un mensaje y al parecer, ¿verdad?, sentían, creían que no influenciaban. Fíjense que al revisar y al investigar un poquito esta carta, hay un autor que señala de que esta iglesia, a pesar de ser la más pequeña, pareciera ser que fue la iglesia que más tiempo perduró, porque se encontraron rastros, ¿verdad?, arqueológicos, hasta por ahí, por el año 1300. Las otras desaparecieron rápidamente. Pero esta iglesia, Filadelfia, al parecer fue la que más años duró, cientos de años, a pesar de ser pequeña. Porque es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo, que no tiene que ver más que nada con el perseverar. Cuando falleció mi abuelita, ella se llamaba Cristina, alguna vez conté esto. Ella era una mujer casi analfabeta. Ella no podía leer el diario, pero sí podía leer la Biblia. Y ella
escribía con un lápiz mina, ¿no? Y hacía sus garabatitos, ¿no?, como podía en la Biblia. Chuta, yo no quiero emocionarme, pero era una mujer de oración. Ella oraba en las mañanas, cuando se sentía la sirena de los bomberos, se encerraba, estuviese haciendo lo que estuviese haciendo, y en las tardes. Murió de 92 años. Una modesta abuelita, siempre haciendo la comida, fiel a la iglesia. Y cuando falleció, la iglesia Providencia y en Bustamante se hicieron los funerales. Y para nosotros, la familia, fue tremendo el ver cómo muchas personas pasaron adelante a dar testimonio. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, matrimonio. Y nosotros, con mi papá, su hijo, en fin, con Pati, nos miramos porque nunca nos imaginamos, tampoco sabíamos cómo una mujer con un perfil tan bajo, tan frágil, tan insignificante, tan humilde, marcó la vida de tantas personas. Eso es Filadelfia. Porque la obra la hace Él. Así es, Susana. Jesucristo en nuestra vida. No depende de nuestros argumentos, nuestra influencia, nuestras posiciones. Por eso que el llamado a este grupo pequeñito es: no desmayen. Yo vengo pronto. Y ese es el mensaje que también Él nos entrega hoy día. Yo no sé lo que tú estás viviendo. A lo mejor incluso dentro de la propia iglesia nadie sabe lo que tú estás sufriendo. Quizás cuántas veces has tenido frustraciones. Quizás cuántas veces, ¿verdad?, te han traicionado. Quizás cuántas veces te has sentido solo, sola. Incluso, tal vez has pensado que Dios no te escucha. Y en tu fragilidad, ¿verdad?, y en aquello que te sobrepasa, has dudado. Pero el mensaje para hoy día es: yo conozco tus obras, conozco tu corazón. Yo sé que tú has guardado la fe. No te desanimes. Yo soy el santo, el verdadero. Yo soy el que abre y el que cierra. Fíjense que le dice a la iglesia: he abierto una puerta delante de ti. ¿Saben lo que esa expresión es? No he abierto, estuve revisando, hay varias interpretaciones, pero la que más me agradó a mí, ¿verdad?, en el lenguaje de Pablo, es esta oportunidad que Dios le abrió a la iglesia de Filadelfia para expandir el evangelio. El concepto de puerta abierta se ocupa mucho en Hechos. Se ocupa mucho también en algunas cartas de Pablo, como la oportunidad para dar testimonio a una iglesia pequeñita, bajo el esquema, ¿verdad?, de la semilla de mostaza. Bajo el esquema de la semilla de mostaza. Tú ni sabes lo que Dios puede hacer con tu vida, en tu familia, si permaneces, si eres fiel, si guardas su palabra. A lo mejor eres el único o la única, ¿verdad?, en tu familia. Y quizás cuántos de ellos se han burlado de ti, por ejemplo. Y tal vez ya no te invitan a los cumpleaños. Y cuando vas a los cumpleaños, hasta se ríen. Pero permanece fiel. Porque en ese testimonio Dios puede glorificarse. A lo mejor en tu trabajo no has querido decir que eres cristiana o cristiano porque es un contexto cultural, ¿verdad?, complejo, difícil, sensual. Pero si tú permaneces fiel, si tú retienes tu fe, si tú guardas su palabra y vives esa experiencia laboral en ese lugar, tú ni te imaginas lo que Dios puede hacer por tu fe en Él a través de tu vida. Ese es el reino de Dios.
Por eso que aparece este concepto de sal. Yo siempre vuelvo a ese concepto de sal. Esas partículas, ¿verdad?, que casi son microscópicas, que necesariamente tienen que distribuirse, porque no pueden mantenerse en el salero, porque si no, no salan. Y donde cada partícula distribuida en el guiso, en el arroz, en lo que sea, ¿verdad?, influye en el guiso. A eso fuimos llamados. Por eso es que cuando hay hermanos que se levantan para adentrarse, como muchos ahora, en ciertos ámbitos de la ciudadanía, que es la política, por ejemplo, que está de moda, si bien es un contexto complejo y difícil, está este mismo principio. Pero es Él. Es Él obrando. Por eso, queridos, este mensaje a Filadelfia también es el mensaje para nuestra vida. No importa que no tengas influencia, no importa, ¿verdad?, que a lo mejor seas tímida, no importa que a lo mejor no tienes contacto o a lo mejor tú te subvaloras porque eres una dueña de casa y que haces su quehacer. Quien sea que seas y estés donde estés, si tus ojos están puestos en Jesucristo, si tú retienes la fe, si tú guardas la palabra, tú tienes acceso absoluto a la manifestación y a la presencia de Dios en tu vida. Para bien, porque podría aparecer alguien acá, un agnóstico, un ateo, y me diría, sí, pero que yo quiero vivir mi libertad, ¿verdad? Porque no es así. Ahí entramos en otro tema, ¿no? Pablo dice que somos o esclavos del pecado o somos siervos de la justicia. Nunca somos libres. Eso es un albur. Un albur. Pero ese es el llamado a la iglesia de Filadelfia. La única iglesia que no recibe reproche. Al contrario, yo te voy a honrar. Y esos que se reían de ti se van a arrodillar delante de ti y van a reconocer que yo te he amado. ¿No? Prepararé un banquete, Salmo 23, para que tú puedas comer y servirte en presencia de tus angustiadores. El mensaje de Jesús. Vamos a tener un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.